Durante casi 2 siglos, la piedra de Rosetta ha sido tratada como un rompecabezas resuelto. La clave que descifró el antiguo Egipto, el artefacto que finalmente permitió a la humanidad moderna escuchar de nuevo las voces de los faraones. Pero, ¿y si esa historia es errónea? Porque cuando un yo moderno se aprovechó de la piedra de Rosetta sin suposiciones, sin sesgos académicos, y de repente los historiadores se dan cuenta de algo inquietante. Partes de la piedra de Rosetta podrían no ser ayudas para la traducción, sino distorsiones intencionales. Detecté redundancias incrustadas, ambigüedades deliberadas y trucos estructurales que sugieren que la piedra no fue diseñada para aclarar el significado, sino para controlarlo. Como si el mensaje en el que hemos confiado durante generaciones hubiera sido filtrado, curado o incluso censurado por manos antiguas. Si eso es cierto, entonces todo lo construido sobre la piedra de Rosetta, las cronologías, los linajes reales, incluso nuestra comprensión de las creencias egipcias, se asienta sobre un terreno inestable. Así que, antes de revelar lo que la IA realmente encontró, tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte, porque Egipto puede que nos haya estado hablando todo este tiempo y hayamos estado escuchando la voz equivocada. Retrocedamos en el tiempo. Es 1799. El ejército de Napoleón está en Egipto, no visitando el país ni estudiando historia, sino invadiendo. Están estacionados en un polvoriento pueblo portuario llamado Rosetta, conocido localmente como Rashid. Mientras reconstruyen un antiguo fuerte en ruinas, un grupo de soldados franceses comienza 3 secciones distintas. En la parte superior, elegantes símbolos pictóricos tallados con precisión. Jeroglíficos, la escritura sagrada de los faraones. En el centro, una fluida escritura manuscrita indescifrable. Más tarde, se identificaría como deótica, el lenguaje cotidiano de los egipcios comunes. Y en la parte inferior, algo inmediatamente reconocible para los eruditos europeos, el griego antiguo. Esta última parte lo cambió todo. Durante más de 1000 años, los jeroglíficos habían permanecido en completo silencio. Tras la toma de Egipto por los romanos y la prohibición de las antiguas religiones, el conocimiento de la lectura de esos símbolos desapareció. Generación tras generación, contemplaron los muros de Karnak y Luxor, cubiertos de intrincados grabados, sin tener ni idea de lo que decían. La gente supuso que eran hechizos, decoraciones o símbolos místicos cuyo significado se había perdido para siempre. El antiguo Egipto tenía una voz, pero nadie la oía hasta que apareció esta piedra. Los eruditos aún sabían leer griego. Al traducir la sección inferior, se dieron cuenta de que se trataba de un decreto real emitido en el año 196 a.C. en honor a un joven faraón llamado Tommy Vu en el aniversario de su coronación. Burocrático, oficial, casi aburrido. Pero enterrado en ese texto estaba el milagro. El decreto establecía que debía escribirse en 3 escrituras: la lengua de los dioses, jeroglíficos, la lengua del pueblo, demótica, y la lengua del poder, griega. Una comparación perfecta, una hoja de trucos. Europa estalló en una carrera contrarreloj. Lingüistas, historiadores y obsesivos pasaron décadas comparando símbolos línea por línea. Y en 1822, un hombre lo descifró. Un brillante erudito francés. Según la IA, algo oculto en ese texto está oculto, algo deliberado. Puede que la piedra no sea un simple decreto. Puede que sea un engaño. Y la traducción en la que confiamos está a punto de complicarse muchísimo. ¿Por qué?
el pasado teme al futuro. Entonces, ¿por qué usar inteligencia artificial para analizar una roca de 2000 años? Parece ciencia ficción, pero es la nueva realidad. Verán, el cerebro humano es asombroso, pero tiene límites. Un erudito como Champollion tuvo que trabajar con un puñado de textos, haciendo conjeturas y comparándolos uno por uno. Pero una IA moderna es diferente. Es una máquina de reconocimiento de patrones a un nivel que apenas podemos comprender. Investigadores de un proyecto universitario conjunto, llamémoslo Proyecto Anubis, alimentaron una nueva red neuronal con escaneos 3D de alta resolución de la piedra. Estos escaneos no son como fotos, capturan la superficie de la piedra hasta el nivel micrométrico, una profundidad de millonésimas de metro. Pueden detectar marcas microscópicas de cincel, diminutas variaciones de profundidad y ángulo completamente invisibles a simple vista. Pero la IA no solo observó la piedra. Fue entrenada con todos los textos egipcios conocidos jamás descubiertos. Miles y miles de inscripciones de templos, rollos de papiro, textos médicos y advertencias funerarias. Puede realizar referencias cruzadas de toda la biblioteca conocida del antiguo Egipto en cuestión de segundos. Este ojo digital no se cansa, no tiene ideas preconcebidas ni sesgos, no le enseñaron qué buscar. Simplemente busca patrones y los encontró. Encontró cosas que los académicos habían descartado como errores de copista o simplemente habían pasado por alto durante 200 años. Lo que muchos pasaron por alto es que la IA no solo está traduciendo el texto, sino que también lo está restaurando. La piedra de Rosetta está rota. Es solo un fragmento de una losa de acero mucho más grande, que probablemente medía más de 1,8 metros de altura. Faltan la parte superior y los laterales. Durante siglos, los académicos han hecho conjeturas fundamentadas sobre el texto faltante. La IA utiliza modelos predictivos. Basándose en la gramática y el contexto de miles de otros decretos reales y textos religiosos, puede calcular con una precisión asombrosa cuáles eran probablemente esas palabras faltantes. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la IA comparó los tres textos. Durante 200 años se ha asumido que son traducciones idénticas. La piedra lo dice por sí misma. Pero la IA detectó miles de microinconsistencias, pequeñas palabras cambiadas, frases añadidas en un idioma pero omitidas en otro. Conceptos fundamentalmente diferentes. Dicho de otro modo, fue una sorpresa. El primer hallazgo fue simple. Los tres textos no dicen lo mismo. No se trataba de una traducción descuidada. No fue un accidente. El análisis de la IA de la elección de palabras, la gramática y la estructura de las oraciones mostró un patrón claro y deliberado. Las diferencias eran sistemáticas, no eran errores, fueron intencionales. ¿Un error o una conspiración? El descubrimiento de inconsistencias en la traducción por parte de la IA reveló el caso por completo. No se trataba de una clave, era un conjunto de tres mensajes diferentes, todos simulando ser uno solo. Era una brillante pieza de propaganda política de 2000 años de antigüedad. Para entender por qué, hay que comprender la época en que se creó. El año 196 a.C. no era una buena época para Egipto. El faraón Tomi-Tuan era apenas un adolescente. Había heredado el trono siendo un niño de 5 años y el país se estaba desmoronando, por decirlo suavemente. Se desataba una guerra civil masiva. Facciones rivales intentaban tomar el poder. Todo el reino estaba al borde del colapso.
Los sacerdotes que escribieron este decreto no solo honraban a un rey, intentaban desesperadamente mantener la unidad del país. Aquí es donde entra en juego la manipulación. El análisis de A mostró exactamente cómo adaptaron su mensaje. Primero, al final, se encuentra el texto griego antiguo. Este era el idioma del gobierno, de los gobernantes. Tommy pertenecía a una dinastía griega. El análisis de IA mostró que este texto es puramente comercial. Es un documento político racional. Habla del rey como un benefactor, un administrador estable. Se centra en sus logros. Redujo los impuestos a los templos, liberó prisioneros, restableció el orden, financiaba el ejército. Es un contrato legal diseñado para que la burocracia, que se oponía a la helenización, lo viera como un líder competente y generoso, un buen administrador. En segundo lugar, se encuentra la escritura deótica en el centro. Esta era la lengua común, la escritura del pueblo egipcio. La IA descubrió que esta versión es similar, pero el tono es diferente. Se trata menos de política administrativa y más de consuelo. Es un mensaje público diseñado para tranquilizar al pueblo y asegurarle que el rey está de su lado, que los buenos tiempos están por llegar. Es la versión de relaciones públicas. Está destinado a ser leído en voz alta en los mercados. Pero el verdadero secreto, el que lo cambia todo, estaba en los jeroglíficos de la parte superior. Este era el idioma sagrado, el idioma de los dioses, leído solo por los sumos sacerdotes y la élite culta. Y aquí la IA descubrió que el texto se desvía completamente de lo establecido. No se trata solo de un decreto político. Es una pieza de teología avanzada donde el texto griego menciona al rey Tommy, el benefactor. El texto jeroglífico dice algo así como el rey de las tierras altas y bajas, el hijo de Ra, la imagen viviente de Amón, el amado de Horus, quien hace florecer ambas tierras. La IA descubrió que esta versión está repleta de asociaciones divinas, jerga religiosa compleja y metáforas sagradas. No solo honra al rey, sino que lo deifica. Confirma su estatus como Dios viviente en la tierra, una continuación directa de los miles de años de tradición ferónica. Este fue un giro magistral. Los sacerdotes jugaban a dos bandas. A los gobernantes griegos presentaban un documento legal práctico, pero a los dioses y a su propia élite egipcia presentaban un texto sagrado que reforzaba su poder y la naturaleza divina de la realeza. Estaban diciendo dos verdades diferentes al mismo tiempo. Pero esta mentira política ocultaba un secreto mágico mucho más profundo: el verdadero significado de las imágenes. El modelo de aprendizaje profundo de la IA no solo leyó las palabras, sino que analizó las imágenes. Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Verán, los jeroglíficos son imágenes. Un pájaro es un pájaro. Una serpiente es una serpiente. Esto es lo que Champollion nos ayudó a comprender. Pero, ¿y si ese fuera solo el primer nivel? ¿Y si la forma en que estaba tallado el pájaro tuviera un segundo significado? Esto es lo que descubrió la IA. Empezó a encontrar patrones que no tenían nada que ver con el lenguaje, sino con la teología visual. Lo que nadie te dice es que en la talla jeroglífica sagrada, nada es casual. La IA descubrió que pequeñas variaciones artísticas, cosas que el ojo humano simplemente percibiría como estilo o la elegancia de un tallador específico, eran en realidad un código oculto. Por ejemplo, la IA comparó los símbolos de aves en la piedra con miles de otros símbolos de aves de templos de la misma época. Descubrió que el ángulo específico del pico del ave, o si sus alas estaban extendidas o plegadas, no era aleatorio. Era una elección simbólica consistente. Un pájaro con el pico ligeramente abierto podría formar parte del texto público del sol,
Pero el pico abierto en sí mismo era un símbolo codificado independiente que impartía aliento o vida. La IA analizó la profundidad de los grabados. Descubrió que ciertos símbolos, como los de Dios o el orden, estaban tallados a una profundidad de milímetro inferior al texto político que los rodeaba. Esto les daba una sombra sutil, un énfasis invisible a menos que se buscara. Era un mensaje oculto entre luces y sombras. Esta teología visual era un segundo lenguaje, un mensaje oculto tras el mensaje público, un mensaje que solo un sumo sacerdote e iniciado entrenados podían leer. La IA descubrió que el texto jeroglífico operaba en dos niveles a la vez. Estaba el texto público, el decreto que alababa al rey. Pero oculto dentro de ese texto, entretejido en los trazos de los símbolos, había un segundo mensaje secreto. Este mensaje no era para los griegos, ni siquiera para el pueblo llano. Era para los dioses. Esto redefine por completo la piedra. No es solo un decreto. Es un hechizo inamovible. Es un ritual activo diseñado para usar el decreto del rey como una forma de reforzar el orden divino del universo. Los sacerdotes usaban su deber político como tapadera para un ritual religioso masivo. De hecho, ocultaban su magia a plena vista. Y lo que decía este mensaje oculto no tenía nada que ver con impuestos. No era un decreto, sino un ritual. ¿Qué era este mensaje mágico secreto? La IA, reconociendo ahora el código visual, comenzó a cruzar los patrones, no con decretos políticos, sino con textos religiosos. Escaneó el libro de los muertos, las guías rituales del templo y los papiros mágicos, y encontró una coincidencia. El mensaje oculto no era un mensaje en absoluto. Era una fórmula. La IA descubrió que la secuencia de símbolos enfatizados, los grabados más profundos, los pájaros angulosos y las agrupaciones geométricas específicas formaban un texto coherente. Y este texto era un poderoso y complejo hechizo ritual. El propósito de este hechizo era restaurar Mahat, el concepto egipcio de orden divino, verdad y justicia, y desterrar activamente Sufet, el concepto de caos, violencia y mentira. Recuerden, Egipto se encontraba en medio de una brutal guerra civil. Para los sacerdotes no se trataba solo de un problema político, era cósmico. El caos de la guerra civil significaba que Isisfet estaba suelto en el mundo y que la estructura misma del universo estaba en peligro. Necesitaban hacer algo. La piedra Rosetta, concluyó la IA, era ese algo. Fue un acto de magia masivo patrocinado por el Estado. El decreto público sobre Tommy Vip fue solo el componente material, la tapadera para una obra mágica mucho mayor. Al alabar al rey como el hijo divino de Ra, restablecían ritualmente su posición como guardián de Mahat. Al grabar el decreto en 3 idiomas, unían simbólicamente a todo el reino. Y al incrustar este hechizo visual secreto, extendían una red de poder divino sobre la tierra. Un hechizo para contener el caos y poner fin a la guerra. Esta es una revelación asombrosa. Pensábamos que la piedra era un libro de historia. Es un libro de hechizos. Los sacerdotes no solo eran buenos políticos, actuaban como los defensores cósmicos del mundo. Usaban las únicas armas que tenían, rituales, símbolos y secretismo. Pero la magia que usaban era más antigua y extraña de lo que nadie imaginaba. Más antigua de lo que pensábamos. Aquí es donde la historia da un giro de misterio político a algo completamente distinto. La IA, con su memoria perfecta de todos los textos egipcios, empezó a marcar el idioma en la capa mágica oculta. Era, en una palabra, extraño. El análisis lingüístico de la IA
reveló que la gramática y el vocabulario utilizados en este hechizo secreto eran arcaicos. No se trata de algo anticuado. Se trata de un lenguaje del Imperio Antiguo, con más de 1000 años de antigüedad. Incluso cuando la piedra fue tallada en el año 196 a.C., fue como encontrar un párrafo de los cuentos de Canterbury de Chaucer oculto en un documento legal moderno. ¿Qué significaba esto? La primera teoría es la más lógica. Los sacerdotes estaban siendo intencionadamente arcaicos. Usaban el antiguo, sagrado y poderoso lenguaje mágico de sus ancestros para potenciar el hechizo. Era una forma de conectar a su nuevo rey, nacido en Grecia, con los antiguos y poderosos faraones del pasado, una práctica común en contextos sagrados. Pero la IA propuso una segunda posibilidad, aún más impactante. La IA no solo leyó el texto, analizó las microscópicas marcas del cincel, la trayectoria de la herramienta del antiguo tallador. Y lo que encontró sugiere que la superficie de la piedra podría no ser uniforme. Ciertas zonas de la piedra, sobre todo donde se encuentran los jeroglíficos, muestran tenues, casi imperceptibles, huellas de grabados anteriores bajo el texto principal. Esto es una bomba. ¿Se volvió a tallar la piedra de Rosetta? Es posible que esta losa de 1000 años contuviera originalmente un texto más antiguo, un texto de 1000 años atrás que luego fue borrado y sobrescrito por los sacerdotes de Tomi. El análisis de la IA de las marcas de las herramientas coincide con un pimpest, un documento que ha sido raspado y reutilizado. Esto abre un universo de preguntas. Si fue reesculpido, ¿qué decía el texto original? Era una fórmula mágica perdida, tan poderosa que los sacerdotes querían apropiarse de su poder. ¿El registro de un rey olvidado? ¿O un secreto tan peligroso que los sacerdotes sintieron la necesidad de cubrirlo con su nuevo decreto seguro? La piedra que creíamos clave para la historia podría ser una lápida que esconde una historia aún más antigua y secreta. Pero lo que faltaba en la piedra era aún más aterrador, completando los espacios en blanco. El descubrimiento final, y quizás el más escalofriante, proviene de lo que falta. Como dijimos, la piedra de Rosetta es un fragmento roto. La parte superior, que contenía el texto jeroglífico más sagrado, ha desaparecido casi por completo. Durante 200 años, los académicos se han limitado a encogerse de hombros y a asumir que la parte faltante era más de lo mismo. Más elogios para el rey, más detalles sobre el decreto. Pero la IA, con su modelado predictivo, completó esos espacios en blanco. Y lo que encontró no fueron elogios, fue una maldición. Utilizando su vasta base de datos de inscripciones de templos y textos históricos, la IA cruzó los fragmentos supervivientes. Descubrió que la estructura del decreto no coincidía con la de otros documentos políticos. Coincidía con hechizos rituales de protección y marcadores de límites diseñados para alejar el mal. La IA predijo con un alto grado de probabilidad que la sección superior faltante de la piedra de Rosetta contenía una advertencia ritual larga, compleja y aterradora. No se trataba simplemente de una señal de no retirar. Era una sofisticada fórmula mágica que invocaba a los dioses de Egipto, Anubis, Thoth y Sekhmet, para proteger el decreto. Probablemente establecía graves consecuencias para cualquiera que moviera la piedra, la dañara o malinterpretara su significado sagrado. Los sacerdotes no solo honraban a su rey, estaban poniendo trampas en su propio texto. Se aseguraban de que su gran hechizo mágico, el oculto en el decreto,
permaneciera activo e inalterado por la eternidad. Este descubrimiento transforma la piedra de un documento pasivo a un objeto activo, un talismán mágico con un sistema de defensa incorporado. Y durante 200 años ha permanecido en un museo. Su verdadero propósito es completamente desconocido. Este descubrimiento no solo ha reescrito la historia, desencadenó una guerra moderna, un símbolo del colonialismo. Este nuevo análisis de IA ha echado leña al fuego de un incendio ya candente, el debate sobre la repatriación. El hogar de la piedra de Rosetta, en el Museo Británico de Londres, ha sido durante mucho tiempo un punto de controversia. Para muchos egipcios, representa un símbolo de apropiación colonial, una reliquia arrebatada por los británicos a los franceses, quienes la habían tomado de Egipto. Fue confiscada durante un período en el que la voz de Egipto se vio disminuida. Durante décadas, Egipto ha solicitado formalmente su devolución. Y durante décadas, el Museo Británico se ha negado cortésmente, alegando que la piedra es un artefacto global y que se conserva mejor donde está, accesible para millones de personas. Pero este nuevo descubrimiento de IA cambia por completo el argumento. Lo que muchos pasaron por alto es que los arqueólogos e investigadores egipcios ahora están presentando una nueva y contundente afirmación. No solo se llevaron nuestras cosas, lo has tenido en tus manos durante 200 años y ni siquiera sabías qué era. El argumento es que la erudición occidental, a pesar de todos sus recursos, pasó por alto el verdadero significado. Vieron una traducción simple, pero pasaron por alto la magia, la teología, el código visual. Los investigadores egipcios argumentan que su profunda familiaridad cultural con los matices de su propia herencia les habría permitido ver estas capas. Aquí es donde la tecnología se convierte en un arma. Las imágenes 3D de alta resolución y las bases de datos de acceso abierto están nivelando el campo de juego hoy. Cualquiera con el software adecuado puede analizar las tallas de las piedras de Rosetta con extraordinario detalle desde El Cairo o Nueva York. Esta igualdad tecnológica cuestiona la antigua idea de que los artefactos deben permanecer en los museos occidentales para su estudio. El debate ahora trasciende la propiedad. Se trata de equidad intelectual y justicia histórica. A medida que la IA continúa revelando nuevas dimensiones de la piedra de Rosetta, el debate sobre su pertenencia se vuelve más urgente. Pero mientras los políticos se disputan la piedra, los académicos libran su propia batalla. Los expertos están en pánico. Si crees que los científicos siempre discuten la evidencia con calma y llegan a conclusiones racionales, claramente nunca señalan la consistencia de los hallazgos de la IA y el hecho de que el código visual se repite en otros textos del mismo período. Para ellos, esto demuestra que debemos reconsiderar nuestra confianza en las traducciones tradicionales. Por otro lado, existen egiptólogos con amplia experiencia que han dedicado toda su carrera al estudio de estos textos. Muchos de ellos son profundamente escépticos. Argumentan que los sistemas de IA pueden identificar correlaciones, pero no pueden comprender verdaderamente el significado, el contexto ni los matices. Afirman que los textos antiguos requieren un toque humano que los algoritmos simplemente no pueden proporcionar. Hay profesores que han escrito libros sobre la piedra Rosetta, a quienes se les dice que el trabajo de su vida se basa en una traducción superficial defectuosa. No solo discuten, sino que gritan. La brecha generacional es evidente. Los académicos más jóvenes tienden a ser más receptivos, mientras que los académicos de mayor edad son más escépticos. Es un desafío fundamental a la autoridad y la experiencia de toda una disciplina académica. A nadie le gusta que le digan que el trabajo de su vida podría tener defectos, y como siempre, donde hay misterio, hay conspiraciones.